por él ora por sus discípulos y él ora por los que iban a creer por sus discípulos. Amén. Vamos a leerla y quiero que arranquemos desde el versículo 6, ¿sí? Si ustedes quieren después completen los versículos anteriores, pero quiero destacar o rescatar algunos principios que esta palabra nos está revelando acerca, ¿sí?, del discipulado, acerca del mentorado, acerca de nuestra función como sacerdotes, como ministros, como pastores de aquellas personas que el Señor nos asigna. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Presta atención a eso. Él dice que manifestó su nombre a los hombres del mundo que Él le dio. Tuyos eran y me los diste. Está notando la claridad de donde vamos a ir. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardaba y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado mi palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esta es la oración de Jesús. Según los historiadores, esta es la oración más larga que Jesús tuvo, ¿sí? Obviamente no tiene desperdicios esta oración. Esta oración es poderosa y es interesante, no por lo largo, porque si esta es la más larga, ¿sí? Imagínense, ¿no? La leímos ¿en cuánto? En 5 minutos, ¿sí? Más o menos. Y esta es la más larga. ¿Se da cuenta? Pero estos 5 minutos de oración no tienen absolutamente desperdicio. Porque Él ora concretamente.
Si nosotros quisiéramos hacer de esta palabra un sermón textual, ¿sí? Para los que no saben homilética, un sermón textual es cuando vos tomás un texto bíblico y vas desarrollando punto por punto, ¿sí? Porque el mismo texto va avanzando en lo que quiere decir. Este es un texto muy difícil para predicarlo textualmente porque dice lo mismo un montón de veces, vuelve a repetirlo, vuelve para atrás, viene para adelante, pero sí podemos sacar algunas conclusiones, ¿sí? Primero, que esta oración sacerdotal es que él está orando por sí mismo, ¿sí? Se está presentando delante del Padre. Luego, ora por sus discípulos, ¿verdad? Y luego ora por los futuros discípulos, los futuros seguidores, los que iban a creer en el futuro, ¿sí? Y se dio en una atmósfera de confianza, no fue una atmósfera de resignación, no es que como, y bueno, ya me van a entregar, ya me van a crucificar, hacemos una oración ahí media. No, esta oración tenía que ver con objetivos cumplidos, con satisfacción, a pesar de lo que iba a tener que pasar en unos momentos, ¿sí? Y bueno, sí, como les decía, es muy difícil dividir este capítulo en temas, porque se desarrolla repitiendo algunos temas, repitiendo algunas cosas, y por ende es importante que podamos descubrir lo que el Señor quiere con nosotros, ¿sí? En esta oración, lo primero que yo quiero que destaquemos y que empecemos por ahí, ¿sí? Es que en esta oración podemos evidenciar que Dios trabaja por asignación. Dios trabaja por asignación. Fíjense ustedes, en el versículo 6, el Señor ora de esta manera: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. O sea, Él entendía que las personas que Él estaba ministrando fueron personas no que Él eligió, sino que Dios se la dio. Él entendía que esas personas habían sido asignadas por Dios para Él. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Él lo repite: tuyos eran y me los diste. Pero fíjense que en el verso 9 vuelve a repetir: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Amén? Creo que me salté y me olvidé del versículo 11, que voy a volver a leerlo yo. Dice, sí, el versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, y el verso 12 remata esto diciendo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Fíjese, resaltemos. 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces el Señor Jesús destaca que los que Él tenía no los tenía por otra cosa más que porque el Padre se los había asignado. Dios trabaja por asignación. Es decir, que esas personas que pasan por tu ministerio, por tu sacerdocio, por tu pastorado, por tu mentorado, no es un capricho de la naturaleza, no es un capricho del pastor, no es una simple casualidad. No. ¿Saben de qué se trata? Se trata de una asignación divina. Me gusta cuando Jesús le dice: los que me diste, los cuidé, los guardé. Usa la palabra, los he guardado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entender esto.
Si ustedes pueden captar la veracidad y lo valioso y la responsabilidad que nos toca a nosotros al entender que el Señor nos asigna personas. Nosotros como seres caídos de donde venimos, porque venimos de ahí, ¿sí? Dice que el gran problema, el gran pecado del hombre, según Romanos capítulo 1, ¿cuál es? Es una pregunta. ¿Alguien sabe que la Biblia es un libro de tapa negra? Otros dicen, sí, pastor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuántos saben que hay un libro que se llama Romanos? ¿Y cuántos saben lo que dice el capítulo 1 de Romanos? Ah, bueno, pastor, usted ya pide mucho. No, es que justamente ese libro negro es para leerse. Si no, ahí vamos a ver que vamos a tener un gran problema. ¿Qué dice Romanos 1? ¿Cuál es el mayor problema del hombre, el mayor pecado del hombre? ¿Nadie sabe cuál es el mayor pecado del hombre? La autosuficiencia. El creer que nosotros somos quien decidimos, lo voy a atender a Luis. Ahora no tengo ganas de atender a Luis. Lo voy a atender a Fabricio. Fabricio complicado. No lo voy a atender más a Fabricio. Mi autosuficiencia, o sea, soy autoindependiente, como no le debo nada a nadie y yo no respondo a nada, entonces puedo hacer eso y me puedo manejar de esa manera. Pero la palabra del Señor dice que no es así, que si Dios me asignó a Luis y Dios me asignó a Fabricio, es mi responsabilidad tomar lo que me fue asignado y ser responsable con lo que Dios me asignó. Porque Dios trabaja por asignación. ¿Me entienden? Dios trabaja por asignación. Lamentablemente nosotros a veces tenemos una mentalidad muy autosuficiente, ¿sí? O independiente, si les parece también, de Dios, y no permitimos o no nos damos cuenta que necesitamos comprender que somos, ¿sí? Asignados por Dios o que Dios nos asigna a nosotros las cosas. ¿Amén? Si yo estoy acá en esta ciudad es porque Dios me asignó a esta ciudad. No es porque a mí me gustó Casilda. Obviamente, la asignación de Dios nunca va a ser desagradable. La asignación siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero son asignaciones. Trabajamos por asignación. Necesitamos comprender que trabajamos por asignación. Cuando el apóstol Pablo le dice a Paulo Sergio, si no me equivoco, o no me recuerdo a quién fue que le dijo, no fui rebelde a la visión. Porque Dios le había planteado una visión y él podría haber dicho, no me gusta. Pero él dijo, no fui rebelde a la visión. Tomé esa visión, tomé lo que Dios tenía para mí, lo que Dios quería para mí y tomé la asignación. Nosotros necesitamos, mire, a ver, ¿cuántos creen que el mejor equipo era el de Jesús? ¿Cuántos creen que el mejor equipo de 12 lo tuvo Jesús? Había uno que quería que manden fuego del cielo para que los quemen a todos. Había otro que lo negó al maestro. ¿Sí? Había otro que dijo, si no meto los dedos en la llaga yo no les creo nada. Incrédulo el tipo. O sea, si ustedes me dicen a mí, me dicen, ¿querés esos 12? No, discúlpenme, tiene que haber algo mejor por ahí. Sin embargo, Jesús no discutió con el Padre de la asignación. Hizo lo que tenía que hacer, que ahora es lo que vamos a ver. ¿Sí? Digan conmigo, asignación. Trabajamos por asignación. Amén. No trabajamos por emoción, no trabajamos por simpatía, no trabajamos por gusto, por lo que me gusta. Me gusta aquello más a mí.
No, es asignación. Somos obedientes al Padre, a la soberanía. Dios es soberano, amados. ¿Cuántos entienden eso? Dios es soberano y como soberano Él nos asigna. Y bueno, ¿y qué hizo el Señor? El Señor trabajó con ellos. Amén. Y dice, según esta oración, podemos ver que una de las herramientas con las que Él trabaja es con la impartición de la palabra. El Padre le imparte, Jesús le imparte a sus discípulos la palabra del Padre. Vamos a leerlo, quiero que me acompañen. En el versículo 8 encontramos que dice así: porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es nuestro objetivo, nuestro trabajo, poder ministrar la palabra de Dios a nuestra gente. Aquella gente que Dios nos asignó, necesitamos sentarnos y ministrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que va a revelar a Cristo. Y la gente no podrá tener una transformación de vida si no le es revelado Cristo. Amén. Ellos necesitan la revelación de Cristo y Cristo es revelado a través de la palabra. Por eso es importante que nosotros seamos llenos de la palabra primero. ¿Sí? Dice, la palabra que me diste. Es decir, no vamos a dar lo que no recibimos. Jesús, y vuelvo otra vez a Romanos 1, Jesús entendió y comprendió que Él no era autónomo, que Él trabajaba bajo sujeción y Él, siendo obediente, o sea, él recibía la palabra del Padre y daba la palabra del Padre. Amén. Muchas veces necesitamos luchar contra ese viejo sentimiento que gracias a Dios ya se murió, que se llama rebeldía. ¿Sí? Se murió, amén. Digan conmigo, se murió, ya está muerto. Hiede ya. Se murió, pero a veces quiere como resucitar y no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, queremos hacer lo que queremos y manejarnos a nuestra manera, ¿sí? Pero Jesús mismo dijo, yo les ministré las palabras, pero ¿qué palabra le ministré? La que tú me diste. Quiero que entendamos esta realidad. Primero necesitamos ser gente de la palabra. Necesitamos buscar la palabra, ser administrados de la palabra, ser enseñados por la palabra. La palabra tiene que ser nuestro alimento. Ayer hablábamos acerca de que si vamos a ser ovejas de Jesús, si Él va a ser nuestro pastor, Él nos va a llevar a los pastos verdes, que es la palabra. Y nosotros necesitamos rumiar la palabra. Es la palabra, es la palabra. Amén. Jesús no dijo, y yo, Señor, tú me lo diste y yo fui y le sané la suegra. Claro, eso no quiso recordar el Señor, pero no se trató de las manifestaciones. No, Él dijo, les di tu palabra. Y ¿saben una cosa? Muchas veces el enemigo vence a la gente, a los hijos de Dios, a aquellos que han creído, por causa de la ignorancia. Como ellos ignoran, por causa de ignorar, ellos ¿qué sucede? No conocen la palabra y no se tienen de dónde aferrarse. Nosotros nos aferramos de la palabra. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? Cuando Jesús fue tentado, ¿por qué pudo resistir Jesús? Por la palabra. ¿Qué le citó al enemigo? La palabra. Por eso nuestro trabajo tiene que ser sembrar la palabra
a aquellos discípulos que Dios nos asignó. Tenemos que sembrar la palabra. Pero para sembrar la palabra tenemos que conocer la palabra. Tenemos que recibir la palabra. Amén. Mire, en el verso 14, el Señor, 14, 15, 16, 17, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiero que piensen un poquito en esta realidad, en este asunto. Los principios de la palabra de Dios son muchas veces opuestos a los principios de este siglo, o los principios de este mundo. Entonces la gente, al recibir la palabra, por ahí se va a encontrar yendo contra la corriente. ¿Sí? El mundo le enseña, ¿sí?, ojo por ojo, diente por diente. O como dicen los gringos, la vendetta. El que me la hace, me la paga. Y eso está bien, en este mundo está bien. Así tiene que ser. Porque te la hizo y dices, tenés razón. Pero en el reino dice que vamos a amar a nuestros enemigos y vamos a perdonarlos. Y esto parece estar dado vuelta, como que está pata para arriba. Entonces, el mundo, fíjense lo que dice así, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo se opone a la palabra. Hay una oposición frontal de la palabra. Estamos viviendo en épocas donde ya la confrontación de la verdad de Dios es confrontada de una manera, no sé, asombrosa, ¿sí? Ver a la gente creyendo esto que mal llamado progresismo, ¿no? Donde la gente cree que es progresista debido a la cuestión de que se apartan de Dios. Estamos trayéndole destrucción al mundo. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo. Y la palabra que nosotros le damos va en contra de ese mundo. Quiere decir que tenemos que hacer un trabajo fino, un trabajo constante de sembrar la palabra. Amén. Es la palabra. Es la palabra lo que hará que después, como Jesús, porque Jesús en esa oración, yo me lo imagino a Jesús como trayendo a sus discípulos como ofrenda, ¿no? Como sacerdote trayendo ofrendas de frutos maduros. Y les dice, Señor, los que me distes, no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición. Y yo me imagino a Jesús así, pero hubo un trabajo de parte de Jesús que fue ¿qué? Ministrar la palabra a sus discípulos. ¿Se dan cuenta lo importante del discipulado? ¿Se dan cuenta? O sea, si yo me encuentro con mi discípulo, a lo mejor desanimado, o a lo mejor, no sé, con un sentimiento de frustración por lo que está viviendo, por lo que está pasando, seguramente lo voy a alentar y lo voy a animar. Pero alentarlo y animarlo y orar por él, decir, Señor va a estar con vos. Y toda la animación y la motivación que yo pueda darle no es mala para nada, es buena, pero no le sirve, no es contundente. Porque lo único que estoy haciendo es acariciarle el alma. Le acaricio el alma, pero le dejo el espíritu vacío. Y claro, como le acaricio el alma, lo único que estoy trabajando son con sus sentimientos y sus emociones. Cuando él, en vez de que tenga alguien que le acaricie el alma y diga, dale, vos podés, no, viene uno y le dice, van a servir para nada, vos no sé que va acá, que aquí. No, se desinfla otra vez. Pero si yo lo animo, le acaricio el alma, porque no está mal acariciar el alma, no estoy diciendo eso, pero le siembro los principios del reino de Dios. Cuando venga alguien a decirle, porque vos no servís para nada, yo sé quién soy.
y que Cristo vive en mí. ¿Se entiende? Entonces, esa palabra es la que hará que tu trabajo sea efectivo. Amén. Necesitamos hacer que nuestro trabajo sea efectivo. Jesús fue efectivo a la hora que determinó, decidió e hizo lo correcto, que fue sembrar la palabra. Yo les he dado tu palabra. En el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense ustedes, Jesús está diciendo, Señor, sé que ellos no tienen que salir de acá, ¿verdad? Pero obviamente acá está la contaminación. Y él está diciendo, Señor, te ruego que no lo saques porque no tienes que sacarlo, porque la idea no es sacarlo, pero sí es cuidarlo, sí es hacer un vallado, sí es como impermeabilizarlo para que no sean contaminados, ¿sí? Podríamos usar la palabra vacunarlos, ¿no? No sé qué otra palabra pueda ser útil o ilustrativa para inmunizarlo. Ahí está, esa es la palabra correcta. La pastora Mayra me dio la palabra correcta. Inmunizarlo. Señor, tienen que estar ahí en el medio, pero que estén inmunes. Y fíjense lo que dice en el verso 16 y 17. No soy del mundo, como tampoco... No son del mundo, perdón, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que los va a inmunizar a ellos? La verdad. La verdad, porque la verdad es lo que los va a santificar. Y fíjense que dice, tu palabra es verdad. ¿Me están entendiendo? Es la palabra, es impartir la palabra del Señor lo que va a inmunizar a la gente para que no se aparte. Para que la gente pueda caminar y no ser contaminados. Puedan estar en este mundo y no ser contaminados. ¿Me van entendiendo? Dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad, es decir, de su palabra. Es esa palabra que nosotros impartimos, que nosotros sembramos, que nosotros entregamos a nuestros discípulos en eso llamado discipulado, que los hará a ellos inmunes para que cuando el mundo se levante contra ellos, ellos no puedan ser vencidos, sino por lo contrario, estar fuertes y firmes, recibiendo o tomándose de esa palabra. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, será la palabra la que los resguarde. Es nuestro trabajo ministrarle palabra. Amén. Es nuestro trabajo ministrarle palabra. Cada vez que nos reunimos como espiga, el ponernos a hablar, no sé, del tiempo, de lo que sea, no nos está llevando a cumplir el propósito y el objetivo del discipulado. ¿Sí? Cuando me junto con mi discípulo, que lo voy a visitar, y estoy con él, y ponernos a tomar mate para hablar, no sé, del hermano que está medio torcido, o de lo que está pasando con aquello y con lo otro, no es lo que lo va a edificar. Lo que los va a edificar es hablarle la palabra. La palabra, 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 la palabra. Es eso lo que hará de ellos discípulos fuertes. Que cuando vengan ríos, que cuando vengan vientos, cuando golpee la lluvia, no caerán. Amén. ¿Ustedes quieren que sus discípulos no caigan? Siémbrenle la palabra. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca y que cuando vino contra él la tormenta, no cayó. A veces no edificamos a nuestra gente, a nuestros discípulos en la palabra. Los edificamos en un cariño natural, en esto que yo les decía, ¿no? en un acariciarle el alma, en una motivación.
No. La palabra, quédense tranquilos que la palabra los va a motivar. Porque la palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Amén? Entonces la palabra es la que nos va a edificar. ¿Me entienden eso? Ministremos palabra. Lo segundo que vemos que Jesús hizo por ellos, lo encontramos en el versículo 9. Fíjese lo que dice el versículo 9 y el 15 también. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y el verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es lo que hacía Jesús por ellos? ¿Qué es lo que hacía Jesús por ellos? Intercedía, rogaba por ellos. Intercedía. Nosotros debemos interceder por nuestros discípulos. Debemos orar por ellos. Hay una lucha espiritual que se cierne sobre la vida de ellos, porque el enemigo no va a querer que ellos crezcan, no va a querer que ellos sean establecidos. Hay una lucha cuerpo, o mejor dicho, espíritu a espíritu, ¿sí? Con el reino de las tinieblas que quiere desarraigar la vida de nuestros discípulos. Y nosotros necesitamos interceder por ellos. Orar. Orar por cada uno de ellos. Quizás a veces vas a orar porque sabes por qué tenés que orar. Porque vos ya sabés que tenés que orar por él porque tiene esta debilidad, o porque tiene esta dificultad, o porque está confundido en esto. Y sabés por lo que tenés que orar. Pero otras veces no vas a saber. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu nos enseña a orar como conviene, según la voluntad de Dios. Entonces, dejen que el Señor los use. Déjense usar por el Señor, orando ustedes por sus discípulos. Orando por sus discípulos. Tenemos que interceder por ellos, orar por ellos. Sí, y cuanto más nuevos, más intercesión necesitan. Tenemos que interceder, clamar por ellos, rogar por ellos. Jesús dijo: yo ruego, estoy rogando por ellos. Quizás a veces nuestra naturaleza egoísta, ¿no? Porque por naturaleza somos egoístas, aunque hoy tenemos una nueva naturaleza y necesitamos ejercitar esa nueva naturaleza, ¿sí? A veces como que nos carga este asunto. Tener que orar por otro, tener que interceder por otro, tener que pedir por otro, tener que gastar tiempos por otros. Pero eso es lo que Jesús hizo. Ese fue el trabajo que Jesús tuvo con sus discípulos. Oró por sus discípulos, intercedió por ellos. ¿Amén? ¿Usted cree que cuando leemos que Jesús había salido antes de amanecer a orar, cree que cuál era uno de sus motivos de oración? Uno de sus motivos de oración era orar por aquellos que el Padre le había dado. Amén. El Señor ya te ha dado y el Señor está por darte. Así que no solo ores por los que ya te dio, sino por los que te va a dar. Mirá, fíjate la visión de Jesús, que Jesús no solo oró por los que el Padre le había dado, sino que oró por los que les iba a dar a través de sus discípulos. De esa manera vemos la magnitud y el poder de la oración, que no solo se cierne sobre el mundo espiritual, sino aún la oración no tiene límites temporales. Porque Jesús estaba orando por el futuro que todavía no existía. Así que imagínense el poder de la oración. Esa tiene que ser nuestra oración.
Oración de fe, de poder, de autoridad. Porque cuando uno intercede por un discípulo, tiene que orar en fe, creyendo que ese que parece tan cabezón, Dios puede hacer cosas grandes con ese. A ver, quiero que piensen en esto. ¿Quién podía creer, ¿no?, que un discípulo como Pedro, ¿sí?, que se enojaba por cualquier cosa, que se peleaba, que andaba buscando tener un lugar de privilegio, que le cortó la oreja a Malco, ¿sí? Y quiero decirles que le cortó la oreja porque le erró a la cara. O sea, la idea era acá, pero el Señor lo guardó y le cortó la oreja. ¿Sí? No es que Pedro tenía que puntería el tipo, ¿viste? Y le hizo así, le sacó la oreja. No, no, le erró, le iba al medio, así, tac. No, que se movió Malcolm y ¡fum!, le cortó la oreja. Ahora, después lo negó. Después lo negó. ¿Cuántos podrían haber creído? No sé usted, a lo mejor yo soy medio carnal, ¿no? Pero, ¿cómo me hubiera costado creer que ese iba en un solo día a predicar a 5.000 personas y le iba a ganar para Cristo? No sabés lo que Dios te entregó en tus manos, pero sí podés creerlo. Amén. Quizás no lo puedas saber por lo real, por lo tangible, pero sí saberlo por la fe de lo que Dios puede hacer con esa gente. Amén. Por eso nuestra oración tiene que ser de fe, tiene que ser de autoridad, sabiendo de que Dios te los asignó. Y si Dios te lo asignó, tenés que pelear por ellos. No sé dónde me llegó, porque viste, ya no me doy cuenta a veces. Sí, por Facebook, por WhatsApp, por dónde. Pero me llegó un videíto de un tero, una mamá tero, ¿sí?, que había puesto su huevito en medio del campo. Pelado estaba el campo porque estaba cosechado, ¿sí? Y resulta que justo en ese momento, por ese lado, y lo filmaron, venía el tractor con la sembradora. La mamá tero no se movió de ahí. Le pasaba el tractor, claro, imagínate, un tero, así chiquitito, un gigante por arriba. Ahí estaba, había sacado así las alas, ¿viste? Y las dos uñitas que tiene el tero. Y ahí estaba. Y en un momento se le venía la sembradora, ¿no? El tractor pasó porque es alto y venía la sembradora, ¿sí? Y estaba todo fríamente calculado porque si la estaban filmando, estaba de acuerdo el que filmaba y el que manejaba, ¿no? Y se le venía y estaba ahí, no se movía. Y frenó con la hidráulica, levantó la sembradora y siguió pasando. Y viste que en realidad no era la sembradora, sino los discos de arado, ¿sí? Y toda esa maquinaria pasaron por arriba de mamá tero, pero la mamá tero nunca se movió de arriba de sus huevos. Esto estaba siendo monitoreado, o sea, me imagino que el que lo filmaba decía, pará, ahora, levantalo un poquito más, un poquito. Y la intencionalidad era no hacerle daño a la mamá tero, pero asustarla, por así decirlo. Pero si nadie se hubiera dado cuenta y el arado la hubiera pasado por arriba, ella da la vida por su polluelo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el buen pastor, ¿qué hace? Da la vida por sus ovejas. A ver, esa tiene que ser nuestra calidad de intercesión. Dar la vida en medio de la intercesión por nuestras ovejas, por nuestros discípulos, por nuestros hijos espirituales. Amén. Porque nos han sido asignados. Porque digan, me lo asignaron a mí.
A ver, si es necesario me voy a morir, pero son míos. Amén. Así que con fe, con denuedo, con autoridad. ¿Saben por qué con autoridad? Porque si el Señor te los dio, no hay diablo que te los pueda sacar. No hay infierno que se pueda levantar contra tu vida, porque Dios te lo dio. Amén. ¿Cuántos creen que si Dios no lo dio, el diablo no me lo va a sacar? Pero sí se lo podés entregar. Ya me canso. No, si el otro día con lo que me dijo me faltó el respeto. Me faltó el respeto, no lo hablo más. Lo podemos entregar, pero no te olvides que es una asignación divina. Amén. Es una asignación divina. Y bueno, hablando de la mamá Tero, fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Fíjese, a los que me diste, dice, yo los guardaba, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Dijimos que una de las cosas que Jesús hizo para que sus discípulos fueran presentados delante del Señor y del que Él pudiera decir, acá está lo que me diste, fue que les sembró la palabra, que les impartió la palabra. Lo segundo fue que Él intercedió por ellos, ganó las batallas en el mundo espiritual a través de la intercesión. Pero lo tercero que vemos es que Él los cuidó. Amén. Digan conmigo, cuidado. Somos nosotros quien debemos tener cuidado. Amén. Así como cuidamos a nuestros hijos que no se golpeen, que qué sé yo, que no tengan accidentes, ¿por qué los cuidamos? Estamos ahí con 4 ojos viendo de que no hagan cosas que se perjudiquen, porque son nuestros hijos. Y esta asignación que el Señor nos da, son nuestros hijos, son nuestros discípulos, son lo que Dios nos asignó. Y si Él nos asignó, tenemos que cuidarlo. ¿Amén? A ver, digan conmigo, tengo que cuidarlos. Esa tiene que ser mi meta, mi objetivo, cuidarlos. ¿Amén? Mire, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Él intuía, el Espíritu le había revelado que era la última vez que los iba a ver. Entonces, por ser la última vez que los veía, él les da algunas recomendaciones. Y fíjese una de esas recomendaciones. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, más precisamente en el versículo 28, dice esta palabra lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Escuchó? Primeramente dice que tenemos que mirar, observar. De hecho, la palabra obispo significa supervisor. Justamente tiene que ver con el hecho de mirar. Dice, mirad por vosotros, pero también dice por el rebaño. Y escuche lo que dice, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Es decir, somos puestos por el Espíritu Santo. Es la misma idea que Jesús está diciendo cuando dijo, los que tú me diste. Él está reconociendo la soberanía divina de la asignación. El rebaño que el Espíritu Santo nos dio y nos puso como obispo. La palabra, le repito, la palabra obispo es supervisor, ¿sí? Para apacentar la iglesia del Señor y para ponerle un poco de presión a la cosa, le dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Como diciendo, cuídalo bien, porque pagaron mucho por Él. Fue la misma sangre del Hijo de Dios, ¿sí?
¿Vieron esos jarrones chinos que salen fortuna, no? ¿Sí? Que son frágiles, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si se rompe, costaron mucho, ¿sí? No pasa lo mismo con cualquier pavadita que no cuesta nada, ¿no? Algo de plástico. Si se cae, ¿qué se cayó? Ah, cosa de plástico. Ah, ay, creí que era el jarrón. ¿Por qué? Porque el jarrón es valioso. Y lo que está intentando el apóstol Pablo aclararle a sus discípulos, a aquellos hombres que Dios había puesto al frente de aquella congregación, los ancianos, los pastores, fue que supieran que lo que estaba a su cuidado había costado mucho. Y yo me imagino a Jesús diciéndole, Señor, aquí están los que tú me diste, acá los tenés. Jesús estaba diciendo, esto que costaron mucho. Estos que son valiosos. La pregunta que surge de esto es muy obvia y es, ¿cuánto valen para vos tus discípulos? ¿Valen tus discípulos? ¿Valen tus discípulos? Y permita ser más objetivo, ¿no? O sea, ir más allá de una pregunta. Tu ocupación por ellos es lo que realmente dice de cuánto valen. Si te estás ocupando, si sos capaz de gastar tus minutos de celular para hablar con ellos cuando sabes que no están, que andan por ahí como oveja descarriada, que sos capaz de gastar tiempo de tu día, no sé, sacarlo de no sé qué, de no sé cuál actividad, que es lógica y es importante para vos, pero sacar de ahí para ir a verlos, a buscarlos. Eso le da valor. ¿Sí? Donde nosotros invertimos nuestro tiempo, ahí está nuestro tesoro, porque es lo que valoramos. Amén. Tenemos que pensar en qué hacemos cuando vemos que aparentemente alguien está queriendo perderse o alguien está queriendo apartarse porque estamos como perdiendo ese, o parece que el enemigo nos lo quiere robar. Nosotros tenemos que, como hombres y mujeres de Dios, salir al cuidado de ellos. Amén. Tenemos que cuidar de ellos, porque no te olvides lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice que vamos a dar cuenta. ¿Qué significa dar cuenta? Es que vas a tener que rendir qué hiciste con lo que te dieron. ¿Sí? Es como si te dieran dinero. La parábola de los talentos es un buen ejemplo de eso. Le fueron dados 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, y se le pidió cuenta. ¿Qué hiciste con eso? No sé, pensá en tu discípulo, en Juan, en María, no sé cómo se llamará. ¿Sí? Y el Señor te diga, ¿y qué pasó con Juan? Ah, que me cansó. ¿Qué pasó con Juan? Ah, es un cabezón. ¿Qué pasó con María? No, esa es una loca de atar. ¿Y qué pasó con María? Ah, me cansó. 10 veces le dije lo mismo. Le digo blanco y ella hace negro. ¿Usted qué creen que va a decir el Señor? Buen siervo fiel. La perdiste, la dejaste, lo dejaste, no te preocupaste mal, te hizo renegar mucho y por eso lo dejaste. ¿Entra el gozo del Señor? Como que me parece que no. Necesitamos reconocer que nos movemos por asignación. Y por eso le vamos a tener que hacer un buen trabajo de sembrarle la palabra, pero un buen trabajo.
vamos a interceder por ellos y vamos a cuidarlo. Amén. Pero no fue lo único que hizo Jesús. No fue lo único. No solo les sembró palabra, no solo los intercedió por ellos y los cuidó, sino que también los activó. Digan conmigo, activación. ¿Sí? O sea, no tuvo un montón de niños que los llevaba a la plaza. En algún momento lo habrá llevado a la plaza, pero no era el objetivo. Nuestro objetivo, el Señor no nos asignó discípulos, hijos espirituales, ovejas, para que nosotros las entretengamos, para que nosotros la hagamos sentir feliz, para que nosotros la hagamos sentir contenta, para que ellas digan, ay, qué lindo cuando nos juntamos, los hermanos. No, nuestra meta tiene que ser activarlos. Pone tu mano acá. Decí, dentro mío hay un potencial. Necesito que alguien me lo active. Así con cada uno de tus discípulos. Te vuelvo a repetir, del Pedro que hablábamos hace un rato, nadie podía imaginarse que había un potencial tan poderoso para que miles de personas se convirtieran al Señor. De verdad, nadie lo sabía. Pero dentro de él estaba el potencial. Alguien tenía que activarlo. ¿Me entienden? Y nosotros también necesitamos activar. Amén. Necesitamos activarlos. Por supuesto, primero creyendo que hay un potencial. Porque, ¿qué es un potencial? A ver, alguien que me defina la palabra potencial. ¿Cómo te salga? No hace falta que sea el diccionario. Potencia guardada, está bien. Es aquella capacidad que todavía no se ha manifestado, pero que está ahí adentro. Potencia guardada. ¿Me están entendiendo? Ahora, eso tiene que dejar de estar guardado. Y hay que activarlo para el reino de los cielos. Amén. Porque fíjense lo que dice Jesús en su oración. Acuérdense, estamos en la oración sacerdotal de Jesús. ¿Sí? En el verso 18 que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Jesús los envió? A los 70 los envió de 2 en 2. ¿Sí? Ustedes vieron cómo el Señor envió a sus discípulos. Y él le dijo al Padre, así como vos me enviaste, yo también los envío. Y tiene que ser nuestra meta objetiva. Tiene que estar acá en tu mente. Quizás no sea hoy, porque todavía no está listo. Quizás no sea mañana, pero pasado tendrá que ser, porque tu objetivo tendrá que ser siempre el mismo. ¿Y cuál tendrá que ser tu objetivo? Activarlo, enviarlo. Así como tú me enviaste, yo los envío. Amén. El Señor no te llamó a entretener. El Señor no te llamó a entretener. Mire, el apóstol Daniel, él me cuenta, es su visión y es tan válida como la nuestra. Pero él de tanto en tanto dice que ve a alguno que tiene potencial de pastorear, así que lo manda a un barrio de la ciudad y allá lo manda a que alquile algo y cuando más o menos está todo listo, ¡pum!, lo manda, le siembra un par de obreros y que empiece algo. Está para apoyarlo, está para ayudarlo, está para acompañarlo, pero lo envía. Nosotros también no podemos tener a nuestros discípulos en la espiga toda la vida. Tenemos que enviarlos. Ve, hace algo, hermano. Vamos, algo tenés. Hay algo en vos que tenés que activar. Amén. Entonces necesitamos activarlos. Activémoslo. Pero todavía le falta. ¿Y Boca? Le dieron el partido seguro, el referí seguro que... no, me refería a vos, era la idea. No.
¿Y vos? ¿Y vos? ¿Que no te falta vos? ¿Y no estás trabajando, no estás activando? ¿Alguien no creyó y te activó? Porque ya, no ya estabas listo, ya no te faltaba nada. No. Porque hay algo en ti que tiene que activarse. Aunque también tenés que seguir creciendo y ser edificado. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo al supremo llamamiento de Dios. Él sabía, dice, yo sé que también falta algunas cositas. Sí, por ahí se me sale la cadena, ¿no? ¿Eh? Pero ahí estoy, llevando a cabo la visión que Dios me dio. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a tratar de que no se salga la cadena, vamos a aceitar, vamos a tirarla, vamos a mantenerla firme para que no se... Pero tenemos que activar a nuestros discípulos. ¿Amén? Tenemos que activar a nuestros discípulos. A ver, sé generoso como mentor, como pastor, como discipulador de tus discípulos. Sé generoso, así como alguien fue generoso con vos. Y abrile campo de trabajo. Activalo. Hace que haga algo. Amén. Lo más pequeño que sea, eso va a ser útil. Va a ir moviendo y activando el potencial que hay en él. Y por último, en el verso 20, vemos que Él los activó a la fructificación y a la multiplicación. Porque dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, así como vos te multiplicaste en otros, así como vos ganaste a otros, así como vos estás discipulando a otros, ellos tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que ser productivos, tienen que dar frutos, tienen que dar frutos. Y nuestro trabajo es que den frutos. ¿Sí? Nuestro trabajo fue Jesús, el que impartiéndole la palabra, el que rogando por ellos, el que cuidándolos, el que activándolos, logró que ellos también se multipliquen, que ellos también den frutos. No me escogiste vosotros a mí, le dijo él a sus discípulos, sino que yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Amén? Entonces, de esa manera es como Jesús pudo venir al Padre y decirle, Padre, los que vos me diste, no los que yo escogí, los que vos me diste, los he guardado. Acá los tengo preparados para vos. Amén. Pensemos en esto. Quiero que todo lo que acabamos de hablar, esté basado en esta realidad, en este principio. Trabajamos por asignación, no por elección. ¿Amén? Trabajamos por asignación. Necesitamos entender eso. Entender qué te fue asignado y trabajar por ello. Porque como mayordomos, un día se nos va a pedir cuenta. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús esta noche te rogamos y te pedimos, Señor, que tu palabra viva, Señor, pueda ser implantada en nuestros corazones, Señor, y que puedan dar frutos. Señor, así como el rocío y la lluvia que desciende sobre la tierra, así tu palabra sale de tu boca, pero la tierra devuelve esa lluvia, ese rocío con frutos. Así también esta palabra, Señor, pueda dar frutos para que esta palabra, Señor, active en nuestras vidas lo que tú esperas de nosotros.
Te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, actívanos en tu propósito. Actívanos en tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.